fuga desde la vejiga, con alguna extravasación vascular. Entonces hacíamos primero la tomografía sin el contraste y después le hacíamos otros cortes con la vejiga, como vos decís. Porque si vos tenés líquido con contraste dentro del abdomen, a veces podés confundir eso. Entonces lo recomendable cuando hacemos histografía es hacerla en dos etapas la TAC. Sí, sí, coincido, Sebastián. Sí, nosotros en el caso de inyectar contraste por la sonda vesical lo hacíamos después de los tiempos arterial y venoso de la tomografía que estábamos haciendo con el contraste endovenoso. Sí, 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 para evitar esa confusión. Igual que si a alguien se le ocurre también hacer contraste de rectal, ¿no? Lo mismo. Gracias. Les tengo que pedir disculpas, pero cuando tuvimos los problemas con la compartida de pantalla anterior, yo había pausado la grabación y se me quedó pausada, no me di cuenta, recién retomé la grabación ahora. Es una pena porque toda la parte anterior del caso se nos quedó sin grabar. Les pido disculpas porque realmente me di cuenta tarde. Juan Carlos. No pasa nada. Está silenciado, Juan Carlos. Polo, está silenciado. Sí. Buenos días. Si tuvieran la oportunidad de poder realizar una endoscopía en sala de operaciones, una rectoscopía, ¿lo harían? Muy buena pregunta. Sí, rectoscopía rígida siempre en estos casos. Muy bien, seguimos adelante entonces. Achelen. Bueno, vuelvo al resumen de tomo, y acá lo que planteaban era, lo que planteábamos, era qué conductas hacer, ¿no? Ahora con esta tomografía, con este paciente. Creo que la conducta ya más o menos estaba decidida. Con este paciente es un candidato a la parotomía, sin lugar a dudas. La tomografía. ¿A alguien se le ocurriría otra cosa dentro de los abordajes? Carlos hacer Pinazo. una laparoscopía, por ejemplo. Yo tengo una duda, sí, porque el paciente, a ver, tenemos un TAC que no mostró lesión vascular, que mostró una lesión rectal y ósea y de vejiga, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora como recuento lesional, con un paciente que está hemodinámicamente estable. Tuvo un periodo de hipotensión, le pusieron un poco de cristaloides y no hablaron de más sangre ni más cristaloides o de estar más inestable. ¿Eso es correcto? ¿Es así? Sí. Bien. Entonces, con eso, básicamente lo que tenemos dos cosas. La rama púbica no es una fractura estable, por lo tanto, no requiere mayor intervención salvo el aseo quirúrgico, porque es una fractura expuesta. La vejiga, no sé si es vejiga o uretra. Si pudieron, la Foley pudo avanzar y la tienen ya en la vejiga y era solo uretra, no necesitaría más tratamiento. No, pero tiene lo una que nos fuga. queda es Tiene una fuga desde la vejiga, Carlos. Tiene una fuga desde la vejiga. Tiene una lesión. Eso pareció, Bien, ¿no? ¿Es en la vejiga o en la uretra? No, a mí me impresionó que era en la vejiga. Es un agujero en la vejiga. Vejiga extraperitoneal, en la base. Claro. Vejiga extraperitoneal, bien. La vejiga extraperitoneal con una sonda Foley instalada sería suficiente. No es necesario ir a reparar la extraperitoneal. No es necesario. No escucho nada. Para que. Carlos, el único problema que le veo. A ver, ahí. Sí, Carlos. Lo que decía era la vejiga extraperitoneal en general, si es que está bien drenada, es decir, o con una Foley o con un catéter suprapúbico en el caso de que tuviera una lesión de uretra asociada, que en este caso no la tiene, y la Foley está en su posición, no es necesario más, el tratamiento puede ser conservador. Lo que sí necesitaría es una colostomía, porque tiene una lesión de recto extraperitoneal, y esa colostomía podría también hacerse laparoscópicamente. No sé si en un paciente estable, teniendo ese recurso, podría ser una opción también. Y el aseo quirúrgico, obviamente, de la herida y para lavar ahí el hueso. A eso voy. Yo creo que tiene indicación. A ver, hay alguien que tiene el abierto. Ahora que voy a buscar quién es que tiene abierto el micrófono. Siléncianos a todos, Fer. Félix. Hola. Sí, exacto.
Félix, sí, ahí está. Bien. Antes de darle la palabra a Eduardo Eskenazi, que levantó la mano, ya te doy la palabra. Tengamos en cuenta que tiene una proyectil de arma de fuego que pasó a través del recto y partió un hueso. Yo creo que tiene indicación de exploración, entre otras cosas, porque hay que hacer una correctísima limpieza quirúrgica de eso, la osteomielitis de ese sector, y si persistimos con ese proyectil ahí, que va a ser difícil de sacar, ¿no? Pero el riesgo de infección es elevado, ¿verdad? Es una de las... Idealmente habría que sacar el proyectil, porque es una de las pocas indicaciones del retiro del proyectil. Es el proyectil que atraviesa colon o recto, que atraviesa tubo digestivo y que se incrusta en un hueso. Idealmente habría que tratar de sacarlo. No sé si eso va a ser posible, pero el aseo quirúrgico de toda esa zona creo que es mandatorio. Por eso yo no creo que esto, por lo menos no me siento capacitado para hacerlo por vía laparoscópica. No, pero Fer, pero el aseo quirúrgico sería, claro. Se entra desde la zona de la herida. Es extraperitoneal. Eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que la fractura de la rama... Pero tenés que entrarle. Sí, no, entras por la herida. Pero no el se abdomen. Se reseca la herida y sin entrar al abdomen. Resecas la herida, no, amplías pero ¿qué herida? ¿La herida glútea? No, claro, por ahí. Ese trayecto es el que tienes que... Ese es el tracto que tienes que... Ese es el tracto que tienes que hacer. No, pero Carlos, ¿cómo vas a llegar de la herida glútea a una herida de obturatriz? Si en la bala está en la región obturatriz. Pero mira, si metes el dedo por la herida, sabes por dónde va a ser el tracto. Tienes que debridar esa entrada, porque probablemente los bordes están mal. Tienes que tratar de lavar eso y ver hasta dónde, cuál es la dirección, y puedes abrir un poco más adelante. No necesariamente tienes que abrirlo todo, pero tienes que acceder a través de por fuera, no necesariamente. Por el abdomen va a ser muy difícil llegar ahí. Ahora, le doy la palabra. Yo ahora después les contesto. Le voy a dar la palabra a Eduardo Eskenazi, que la está pidiendo desde hoy. No la quiero acaparar yo. Eduardo. Está bien. No, la idea es esto. Primero ver si es intra o extraperitoneal. Si es intraperitoneal no cabe duda, extraperitoneal es ahí donde podemos llegar a ver alguna cuestión. Con la laparoscopía, como habían planteado, podríamos analizar esto y evitarle una laparotomía y hacer la colostomía por láparo, sacarle el colon y hacer una incisión un poco más chica. Lo otro, estoy de acuerdo con vos, me parece que hay que hacer una extraperitoneal para ver lo de la vejiga bien, que si es eso solo, con la sonda ya está listo, y el lavado completo de la zona esa. Pero no para hacer, lo que evitaría acá es una laparotomía. Yo le pediría a Yelén que nos muestre la última tomografía que muestra el proyectil al lado de la rama isquiopubiana. Fernando, buen día. Sí, Nicolás. Me parece que el tema que no le quedaba claro a Carlos es que la herida es izquierda y la fractura isquiopubiana, perdón, la herida es derecha y la fractura isquiopubiana es izquierda. O sea la siguiente tomografía, Yelén, por favor, la siguiente. Esta no. Ese aseo no se puede hacer por fuera. Es lo que le estoy diciendo. Esta bala que estamos viendo acá, ya pasó por el recto. Esto que estamos acá, pasó por el mediastino pélvico, rompió recto y rompió vejiga y se alojó acá luego del partido del hueso y entró por glúteo del lado derecho, contralateral. Atraviesa el mediastino pelviano y se aloja acá después de haber pasado por recto. Por eso, esta limpieza no la podemos hacer jamás desde la región glútea derecha. Porque acá pasó, se contaminó en el recto. Claro. Entonces, esto no lo podemos abordar, claro, tampoco, ahora que estoy viendo la tomografía, tampoco esto se aborda por la laparotomía, está claro, ¿no? Acá no vamos a llegar a poner la laparotomía. Exacto, por eso lo único que podría hacer con la laparoscopía es hacer el tratamiento de la disculación del colon, nada más, para que no pase por ahí nada. Pero este proyectil está contaminado de materia fecal que pasó por recto y partió el hueso acá. Totalmente. Sebastián Vélez. Una pregunta, ¿en qué posición pondrían al enfermo viendo esta tomografía entonces? Para un poquito, Folo, que a ver que Sebastián capaz que va por ese lado. Te pidió la palabra, Sebastián. No específicamente, pero quería hacer un comentario con respecto al video. Porque siempre escuchamos que hay que tener mucha experiencia para hacer tal y tal cosa, sobre todo en trauma, y creo que nunca hay que perder la oportunidad. El paciente, no sé si es particularmente el caso, ¿no? Pero no hay que perder la oportunidad de hacer una video si el paciente está estable. Porque si no, nunca vamos a terminar de tener la experiencia necesaria para poder abordar estos casos por videolaparoscopía. Yo trato en lo posible, todo paciente que sea factible, que no tenga alguna lesión que evidentemente no lo voy a poder resolver por la laparoscopía en la tomografía,
ingresar siempre por video, tratar de hacer lo que pueda y de esa manera ganar experiencia. Es un comentario que quería hacer, así ya como podemos ir viendo este tema, ¿no? De empezar por videolaparoscopía, hacer la experiencia y no tener que decir que no todas las veces. Muy bien, muy bien. Folo estaba preguntando sobre la posición del paciente. Claro, con respecto a esto que decía Sebastián recién, ¿no? Digo, a mí ya se me complica. Si tuviera la oportunidad de hacer una rectoscopía y ver de entrada, bueno, no tengo dudas que lo pongo en posición de ginecológica, o de Lloyd Davis, o sea, tratando de ver, tenés una fractura, bueno, lo voy a abordar por ahí al mismo tiempo. Si tenemos el traumatólogo es una cosa, si somos nosotros es lavado, debridamiento, mechado y queda como está. Pero ya es otro enfermo. Bien. Bueno, contanos, Ayelen. Bueno, acá esto un poco lo hablaron sobre lo que sospechábamos de lesiones, que sospechamos una lesión de vejiga, de recto, y podría ser de intestino delgado, si bien la tomografía no acompañaba, por la cinemática podría ser. En quirófano de los abordajes, bueno, esto todo lo fueron diciendo, y la posición del paciente que también se charló. Nosotros hicimos una posición de Lloyd Davis y hicimos el cambio de sonda vesical, pusimos una triple vía por la hematuria y los coágulos en la vejiga, para dejar algo más definitivo. Bueno, ahí se ve el resalto para la posición de Lloyd Davis y la sonda. Hicimos una incisión mediana infraumbilical, ¿sí? Donde no vimos lesiones intraperitoneales como sospechábamos, pero sí se vio un hematoma pelviano no pulsátil ni expansivo en la zona 3, es decir, en la pelvis. Nosotros en ese momento se decidió la exploración y la apertura peritoneal, donde se evaluó la parte superior, ¿sí? Recto superior, donde no se veía lesión del mismo ni tampoco lesiones vasculares. Y acá también lo charlaron un poco, pero no sé si quieren decir algo más, si alguien haría algo diferente o algún abordaje diferente con la lesión vesical extraperitoneal que sospechamos, si todos dejarían la sonda o alguien haría algo más con esa lesión que sospechamos. Ayelen, hay en general es muy difícil el acceso, sobre todo si cerca del cuello de la vejiga, para ir a repararlo. Entonces, lo que sí se puede hacer, si es que el defecto es muy grande, es abrir la vejiga desde el domo, desde arriba, y repararla por vía intravesical. Cuando hay lesiones muy grandes o muy extensas, lo que hacemos a veces es eso. Y se deja puesta la sonda Foley bajo visión directa. Bien. Nosotros, ahí es donde planteamos esto que vos decís, Carlos, si disecar por fuera que no, o abordar la lesión por vía endoluminar, es decir, la apertura del domo de la vejiga, como vos bien decías. Nosotros decidimos hacer eso, ¿sí? La apertura vesical por la parte superior, y donde hallamos dos lesiones a nivel del trígono, una que se ve en esta foto y otra que la voy a mostrar más adelante. Esta es la sonda vesical que habíamos puesto, que la estamos desplazando, y fíjense en que se ve que la sonda vesical obviamente va a estar saliendo por el orificio uretral de la vejiga, y la lesión está al lado, ¿sí? Eran dos lesiones cerca del trígono. Acá se ve también la misma lesión, es otra imagen, y acá se ve de nuevo la sonda, acá estaba la segunda lesión, ¿sí? Y lo que se ve acá es una sonda K30, si no me equivoco, que la usamos para canular lo que eran los uréteres, ¿sí? Los orificios, los meatos ureterales. Bueno, acá se ve también de nuevo un uréter y el otro canulados. Y lo que nosotros decidimos hacer fue la sutura de ambas heridas, de las dos lesiones que teníamos, con polilactina 3 ceros, y le colocamos, para evitar lesionar los uréteres, las K30 que se veían en las imágenes.
Y acá una de las preguntas que planteamos es a ver si ustedes hubiesen hecho los puntos y dejaban los catéteres, o si hubiesen hecho los puntos y una vez asegurado que nos suturamos el uréter, sacarlos. Yo se los hubiera retirado, la verdad. Yo también. Una pregunta, Yelén. El cierre fue sobre una cistostomía, ¿no? ¿Me explico? Claro, abrimos la vejiga, o sea, hicimos una cistostomía, no sé si es eso lo que, si te estoy interpretando bien, una apertura No, sí. de la vejiga. Si dejaron cistostomía. No. Ah, Simple. No, sí. cierre. No, solo... No, cistostomía suprapúbica, Pablo no se dejó. No. De hecho, quería hacer un comentario porque ahí se veía que, bueno, por unanimidad estaban votando de retirar los catéteres. Ahí a nosotros nos dejó dudas porque la bala había pasado muy cerca del trígono, y volvé por favor, Yelén, para atrás una imagen donde se ve un hematoma que había en el piso de la pelvis, la anterior. No había quedado dudas de que pudiese haber algún efecto, ahí se ve, ¿no? De que pudiese haber algún efecto de onda expansiva, si bien no era un proyectil de alta velocidad. Esto es algo de medio civil, nos quedó la duda que pudiese haber alguna lesión en ese sector que es muy difícil de explorar por afuera, ¿no? Que es los últimos centímetros del uréter antes de llegar a la vejiga. Es muy engorroso explorarlo por afuera porque es muy sangrante, ¿no? Y aparte uno corre el riesgo de desvascularizar el uréter. Y bueno, realmente me pareció a mí en ese momento más seguro dejarle colocados los dos catéteres. No teníamos doble J, estos son sondas K30, que tienen un calibre similar, un poquito más grande puede ser. Y me pareció, bueno, dejárselo como una forma de asegurar que no pudiese aparecer una lesión por quemadura de los uréteres en esa zona en el postoperatorio. Si bien el paciente iba a quedar con sonda vesical, bueno, fue quizá un recurso que se puede discutir si fue de más o no, pero en este caso se decidió dejarlos a ambos colocados y los amarramos con un pequeño punto de poliglactina también al piso de la vejiga para que, bueno, obviamente no se desplacen por el flujo de la orina, no se salgan del uréter y queden abandonados en la vejiga. Ahora una pregunta técnica, perdóname, Fernando. Cuando uno abre la vejiga ampliamente, como lo hicieron ustedes, cateterizaron los uréteres y después cierran la vejiga, las chances de hacer una retención urinaria por coágulos es importante. Por eso colocaron ustedes la Foley con triple vía. ¿No es más seguro adicionarle un catéter suprapúbico para justamente tener de gravitada y que no haya una falla de sutura del cierre de la vejiga? No, muy buena pregunta, Pablo. El cierre a nosotros nos ha dejado conforme. Por supuesto que la lesión que tenía era importante, pero creo que, bueno, es otra opción que se plantea, ¿no? Si dejar los catéteres en los uréteres, una, y otra es si de pronto uno quisiera asegurar mejor drenaje vesical, si colocar una cistostomía. En ese momento nos había dejado conforme a nosotros la hemostasia, el cierre de la vejiga, los uréteres cateterizados, y por eso decidimos solamente seguir con el sondaje con la sonda Foley. Pero bueno, fue una buena pregunta para el resto y también para Félix, que está presente, que es urólogo, un poco al respecto de esas opciones, ¿no? Que uno se encuentra con ese abanico y hay que tomar decisiones así rápidamente. Mira, si la hemostasia es satisfactoria no es necesario, y eso lo ves vos durante el mismo acto quirúrgico. Teniendo un buen cierre en el sentido que los bordes de tu herida son vitales y no tenés ninguna duda, se puede cerrar con total tranquilidad. Perfecto. Tenemos 3 participantes que levantaron la mano. Carlos Pilaggi, Daniel Terra y Sebastián Vélez. Carlos. Sí, solo agregar que en relación a la lesión, como me parece que era bastante baja, ¿no? en la vejiga, como no sé si en el cuello o por ahí, se hizo una especie de consenso entre la Sociedad Americana de Urología, la Sociedad Europea y la Sociedad Internacional, y lanzaron como una especie de consenso en relación al trauma urológico, y una de las cosas que ponían eran lesiones de uretra o de vejiga distal, digamos, en la inserción de la uretra con la vejiga. Hacían la asociación de cistostomía con sonda. Y eso por el siguiente motivo: cuando se supone que ya esté curada la lesión, sacan la sonda Foley y ven si es que el paciente puede orinar y se hace la cistoscopía, y si el paciente no tiene, porque a veces hacen una
fibrosis y quedan como con una especie de estenosis de la zona cicatrizada, ya la vejiga queda drenada a través de la cistostomía, entonces se deja solamente esa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 perfecto. Entonces esa es la razón, no es solamente por el lavado, es porque permite, en el caso de que haya una hipercicatrización y que la uretra no pueda usarse cuando se saque la folia, y tener una forma de drenaje que ya esté puesta por eso, además de hacer la cistoscopía, obviamente. Perfecto. Eso está en línea, es gratis además el consenso ese. Gracias, Carlos. Daniel Terra. Sí, yo lo que quería agregar, ya lo aclaró un poco Guillermo recién. Si hubiese sido yo el cirujano actuante, le hubiese dejado un doble J, pero creo que es porque la lesión muy cerca del trígono y la reparación de la vejiga, a mí me da un poco de miedo que en el proceso cicatrizal, como dice Carlos, después se comprometa el meato de la desembocadura de la uretra en la vejiga y después es muy difícil repararlo. El cierre sobre la citostomía es como dice Carlos, yo le hubiese dejado la sonda con una triple vía, si la hemostasis es buena, me parece que no es necesario la citostomía. Pero me parece que sí, ahora lo explicó Guillermo, de que en realidad usaron el catéter ese porque no tenían un catéter doble J, porque ese otro catéter se desplaza con el flujo urinario, se puede mover y se puede salir. El doble J le da cierto anclaje y permite una mayor, asegurar más el catéter en posición. Nada, era eso nomás que quería agregar. Perfecto, Daniel. Sebastián Vélez. Había puesto en el chat cistotomía, porque es lo que se había hecho, ¿no? Hacía referencia a si te ponía o no, pero habitualmente, inclusive en las lesiones, hasta algunas grado 4 de vejiga, que son, digamos, más de 2 centímetros, algunas que tengan 3 o 4, nosotros tratamos de no dejar la cistostomía y sí colocar una sonda vesical, como en este caso, triple vía y gruesa. Yo creo que en esta herida que se hizo, esta cistotomía, que es una herida limpia, perfectamente podemos cerrarla debidamente sin dejar. Y con respecto a lo de los catéteres, yo he puesto, creo que igual que vos, Fer, que ya la sacaríamos, pero bueno, no estuve en la cirugía y no había advertido eso que dijo Ayelen de la cuestión del hematoma que había, Claro, que claro. probablemente, si en ese caso hay un hematoma o algo que me haga pensar que puede haber algún inconveniente del postoperatorio, sin duda se dejaría, pero si Claro. no, creo que no es necesario dejar. Gracias, Sebastián. Roberto. Sí, no, yo quería preguntarles, haciendo un poco de pensamiento contrafáctico, si esto no hubiese andado simplemente con la sonda vesical al ser una herida extraperitoneal, de triple vía, por ahí con lavados, tenía varios coágulos, pero si hubiese funcionado eso es una pregunta. Después, al ser una herida tan baja, por ahí, y sin plantear el tema de la cirugía vesical, si hubiesen hecho una colostomía por una McBurney izquierda, una sigmoidea, sin hacer una laparotomía mediana. Y tercero, no sé qué pasó con el tema de la bala, eso que mencionaste vos, Fernando, me parece interesante. Yo la verdad es que no hubiese sacado la bala, pero no sé qué piensa el resto. Bien, gracias, Roberto. Guillermo, ¿querés contestarle a Roberto? Sí, bueno, Roberto, no, excelente el comentario. Yo creo que por ahí de pronto, capaz que al final de que se termine de presentar el caso, muchos van a tener esa misma conclusión, ese pensamiento de Roberto, porque, bueno, en este caso, últimamente los sábados venimos con el túnel del tiempo. Siempre estamos mencionando casos de hace varios años. En este caso tiene como 10 años más o menos, pero bueno, siempre viene bien porque uno le sirve para comparar qué haría si no tiene todos los recursos, que todavía sigue pasando, o qué haría ahora, donde de pronto conoce más y hay otras alternativas cuando están disponibles. Y sí, hoy en día de pronto estaría la posibilidad de que este paciente se pensara en manejar solamente con sonda la lesión vesical, solamente con colostomía
la lesión del recto, y con una laparoscopía para descartar alguna lesión de pronto de intestino delgado, que uno se quiere quedar tranquilo porque como el intestino delgado se mete en el fondo de saco Douglas, puede ser lesionado a veces y puede no dar muchos síntomas inicialmente. Entonces, capaz que con la laparoscopía, colostomía como única conducta, digamos, quirúrgica abierta, y la sonda vesical, el paciente podría evolucionar bien. Yo creo que este comentario llega hasta el día de hoy. Pero bueno, ahora en el transcurso de la presentación, incluso después al final, ahí mencionamos alguna bibliografía, por ahí alimenta justamente este debate, ¿no? De las dos posturas. La clásica, tradicional, que un poco puede ser lo que se está viendo en este caso, versus lo que sería un abordaje más moderno, muy invasivo. Perfecto, gracias Guillermo. Bueno, adelante, Selene. Bueno, esta es una imagen del cierre de la vejiga y comentaba que también se conservaron los catéteres por lo que decía Guille. Entonces hasta ahora lo que teníamos era la lesión extraperitoneal de vejiga, que ya le habíamos dado un tratamiento, no habíamos visto lesión de intestino delgado, y nos quedaba esta cuestión, la sospecha de la lesión extraperitoneal del recto. Veíamos el trayecto en la tomografía que era compatible, tenía proctorragia, ¿cómo abordarían el recto? Poco dijeron colostomía, pero no sé si quieren agregar algo más, o alguien haría algo diferente. Bueno, está abierta la pregunta. Qué inquisitiva que viniste, Selene, hoy, ¿eh? Perdón. Quería Muy recordarles bueno. que en este momento no había disponibilidad de rectoscopio o fibrocolonoscopía en ese momento. Bien. Pablo Caviglia. Lo que me pasa siempre, cuando hago una colostomía en asa, justamente para proteger, siempre me queda la duda entre la colostomía y el ano. Todo ese trayecto va a seguir contaminando la herida. Pues, hacemos la colostomía para evitar la contaminación, ¿verdad? Es el motivo. No estamos reparando la lesión primaria. Entonces, siempre queda aquello de cómo limpiar o dejar o minimizar las posibilidades de contaminación de ese cabo distal que queda. No sé si ustedes toman algún procedimiento o directamente hacen la colostomía y queda la columna de materia fecal, por decir así, entre la colostomía y el ano. Ahí te contamos, ¿no? Guille, que hicimos, pero no sé si ya develar. Sí, dale, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo más? Acá pusimos algunas opciones de resolución que podrían ser, si a alguien se le ocurriría progresar la disección por abdomen hasta hallar la herida rectal para suturarla, si realizar la rectoscopía intraoperatoria para luego decidir táctica, que nosotros no teníamos disponibilidad, sería una opción, solo realizar la colostomía sigmoidea defuncionalizante, o dejar la herida de recto medio sin suturar, realizar la colostomía en asa y hacer el lavado rectal distal y drenaje perineal. Perdón, Sí. pero Fernando, antes de que, mientras están pensando y los comentarios que quieran hacer, le quería comentar que cuando se había hecho la exploración del hematoma de la zona 3 por vía abdominal, no se había visto una lesión en el recto superior, y en el tacto no se palpaba en las paredes del recto inferior un orificio claro, por lo cual se sospechaba que si había una lesión en el recto, por la presencia de proctorragia, podía ser en el recto medio, que bueno, tiene un sector un poco más difícil de acceder, o que se podría acceder, pero con una disección mucho más cruenta, ¿no? Eso con respecto a unos datos complementarios que le quería dar. Perfecto. Sebastián Vélez. Menos mal que hizo Guille la aclaración, porque si no se iba a develar que era en recto medio ya. Había sospecha, pero estaba en recto medio. Yo creo que hacer una rectoscopía no es fácil cuando tiene materia fecal, y difícilmente podemos acceder a los tercios superior del recto. Pero si está disponible y alguien puede hacerla y sabe hacerla, me parece que no habría inconveniente. Como para poder identificar, porque a veces es muy difícil hacer esto de ir buscar y encontrar la lesión, ¿no? Pero en mi caso particular yo prefiero tratar de buscarla y suturarla siempre si se puede, que es lo que se recomienda. Se debe dejar solamente si uno no la encuentra, o si ya la disección es muy complicada como para ubicarla y hacer más daño, ¿no? Esa es la opinión, yo la buscaría. Perfecto. Eduardo Eskenazi.
Sí, esto es lo clásico, están las guías. Indudablemente estamos hablando de una extraperitoneal, y acá hay que dividir si son destructivas o no destructivas. En este caso parecía que no es una lesión destructiva, y lo recomendable es debridar la zona. Si se ve, en este caso no la veían, si se ve, es una lesión pequeña, hacer la reparación primaria y el drenaje de la zona. No más que eso. Hasta podría no dejarse colostomía. Bien. Perdón, un comentario. Hablando de técnica mini-invasiva de la actualidad, la sutura se puede hacer por vía transanal. Quien tiene manejo de TAMIS, de CATME, podría intentarlo. Bien. Y la sutura endoluminal. Perfecto. Bueno, Ayelen, contanos. Bueno, nosotros fuimos por la última opción. Chivanos al Hicimos túnel del tiempo, como dijo Guillermo. Hicimos la colostomía sigmoidea, hicimos un lavado rectal distal y drenaje perineal. Sí, esta es una imagen de cómo estábamos realizando la colostomía sigmoidea. Acá estábamos haciendo el lavado rectal con sonda Foley a través del cabo distal, junto con una dilatación anal simultánea para realizar el lavado. Y luego hicimos el drenaje de la zona presacra. En algunas imágenes estábamos fijando los drenajes. La evolución del paciente fue buena, sin complicaciones, tuvo alta hospitalaria al 6º día posoperatorio. Por la consulta externa al 28 día posoperatorio, parecía que no tenía fugas por la vejiga, se retiró la sonda vesical y los catéteres ureterales por cistoscopía, y a los 4 meses se le hizo la rectosigmoidoscopía para el cierre de colostomía. El último control fue a los 6 meses, que hasta ahí persistía asintomático. Acá se planteó lo de la fístula rectovesical, que es una de las posibles complicaciones por ahí cuando hay lesiones simultáneas de los órganos pélvicos o perineales. ¿Sí? Algunas conclusiones del caso, como para resumir: teníamos una lesión por arma de fuego que afectaba a la vejiga extraperitoneal, recto extraperitoneal y una fractura pélvica. El estudio que usamos fue la tomografía, que era lo que teníamos disponible, y el manejo fue la sutura de la vejiga extraperitoneal y la sonda Foley. El recto extraperitoneal lo abordamos haciendo una colostomía sigmoidea, el lavado rectal y los drenajes perineales. Esto como resumen. Acá mencionamos algunas de las bibliografías que después se puede compartir. Hicimos un pequeño gráfico de cómo nos manejamos en general, o de las opciones de manejo que podemos tener cuando vemos estos tipos de casos. Acá tenemos la vejiga y el recto muy gráficos, y lo dividimos en dos partes: una región intraperitoneal y una parte extraperitoneal. De lo que es intraperitoneal, cuando hay lesión, el abordaje generalmente es la cirugía, y en lo que es la vejiga podemos elegir hacer una sutura y colocar una sonda Foley, sería una opción, y en lo que es el recto podemos suturar, si la herida y la contaminación abdominal lo permite, o el paciente lo permite, o en algunos casos la resección y anastomosis o cirugía de Hartmann, ¿no? De acuerdo al caso. Eso de lo intraperitoneal, como resumen. Y de lo extraperitoneal, lo que pudimos concluir es que se puede manejar con una sonda Foley, como bien decían la mayoría, pero se podría elegir suturar en aquellos pacientes en que asocie una lesión cercana al cuello, o que asocie lesiones de recto o vagina por las cuestiones de las fístulas, por ejemplo, fracturas pélvicas abiertas o fragmentos óseos intravesicales. Quizás en esos pacientes la opción de la sutura sería válida. Y ahora supongo que igual Guille va a hacer alguna aclaración. Y después del recto, también podría hacerse, que se habló, o hacer solo la colostomía, o hacer el tratamiento de los 4 pilares, que fue el abordaje que nosotros decidimos.
Pregunta, después nunca se constató cuál fue la lesión del recto, ¿no? Bien. No, en ese momento Eduardo se actuó, bueno, por la sospecha, ¿no? Por la No, protorragia. después, o para ver qué lesión era, si era transfixiante, si era lateral, grande, nada. Y después en la recto no mostró ni siquiera cicatriz ni nada. No, porque bueno, fue 4 meses después y era un proyectil de baja velocidad, igualmente no creo que haya sido una lesión muy grande, y bueno, estaba bien y se hizo el cierre de la colostomía. Correcto. Perfecto, bueno, excelente el caso, muy bueno, se dio para discutir unos cuantos aspectos, muy bien presentado, Ayelen, realmente muy linda la revisión final. Así que los felicito y les agradezco por el caso. Bueno, gracias por el espacio. Gracias a todos. Leticia, ¿cómo estás para compartir ahora? ¿Ahora me oís? ¿Sí te escucho? Ah, vale. A ver si me deja ahora compartir la pantalla. Yo creo que sí. Bien, muy bien. Sí. Perfecto. Vale. Ahora lo veis, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión de casos de trauma. Yo soy Leticia Sesdedos y trabajo con el doctor Brullotti en el Hospital Comarcal de Inca, en Mallorca. Y habíamos preparado un caso un paciente politraumatizado que atendimos el pasado 2 de julio en este hospital, en Mallorca, en España. Se trata de un varón de 54 años, sin antecedentes conocidos, que iba en bicicleta, sin casco de protección y fue atropellado por un coche a velocidad desconocida. El coche le pasa por encima. A la llegada de la prehospitalaria, lo que ven es que tiene una marca del neumático sobre el hemitórax anterior derecho y posterolateral izquierdo y también en epigastrio. Y se lo encuentran pues hipotenso, a una frecuencia cardíaca de 100 y con una saturación de 93 sin oxígeno. Está pálido y con frialdad cutánea generalizada y pupilas normales con un Glasgow de 15. Proceden a la inmovilización cervical, analgesia y con 500 de Ringer el paciente remonta y se queda con unas tensiones de 127-100 y una frecuencia de 100 y así es como llega a nuestro hospital. Y bueno, pues en el hospital procedemos a la evaluación según las recomendaciones de la TLS, ¿no? Por la secuencia ABCDE. La vía aérea estaba permeable, venía con la inmovilización cervical, tenía restos de sangre en los labios, pero la cavidad oral confirmamos que estaba libre. Y pasamos a valorar la B, los movimientos respiratorios simétricos y bilaterales, y tenía una dudosa hipoventilación derecha. Lo único que era difícil hacer una buena auscultación por el ruido ambiente que había en el departamento de urgencias. Inicialmente la saturación estaba en 84 y remonta a 94 cuando le ponemos el oxígeno en mascarilla con reservorio. En este momento hacemos un extended fast donde no vemos neumotórax en el tórax derecho, que era donde sospechábamos la hipoventilación. Y en este momento el paciente que había llegado con buenas tensiones se nos hipotensa y se queda en 80-50 a 104 latidos por minuto. Y nos planteamos ahora qué hacer, ¿no? Tenemos el paciente hipotenso con una dudosa hipoventilación en el hemitórax derecho, pero no vemos neumo en el extended fast. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos un drenaje derecho ante la duda? ¿O primero hacemos una placa y vemos? ¿O pasamos a valorar la C, la circulación, buscando otras causas de hipotensión? Muy bien, Leticia, muy interesante el caso. Queda abierta entonces la discusión. Eduardo Eskenazi. Sí, la C ya estaba con vías, probablemente. Sí, le habían pasado 500 cc de cristaloide. Ya está, solo 500 y seguía hipotelo. Me parecería poco a poco inicialmente, habría que ver si necesitaba más. Y buscando otras causas, hicieron el extended fast y el fast que dio en el abdomen. ¿O solo le hicieron el tórax? Le hicimos el fast a continuación, sí. Y no teníamos claro que hubiera líquido, lo cuento más adelante, pero veíamos una imagen en hipocondrio derecho que no teníamos claro que fuera líquido realmente.
lo que hicimos nosotros fue pasar a valorar la C, ¿no? Buscando otras causas de hipotensión, porque efectivamente teníamos dudas de la auscultación. Y, Mirá, disculpame Leticia que te interrumpo. Aquí Carlos Pilasi, siguiendo la TLS, le metió toracostomía digital bilateral. A ver, Carlos, ¿querés ampliar un poquito? Sí, tenemos un caso de un paciente entonces que estuvo... Te escucho entrecortado, te escucho cortado. Hipotenso, que recupera con poco volumen y se vuelve a hacer hipotenso sin tener un poco... a ver, ahí. Sí, se escucha, No sé si ahora se sí. escucha bien ahí. Sí. ¿Ahí me escuchas? Sí. No sé. En el caso de un paciente que no tengo un sitio claro de sangrado, tengo que pensar en hipotensión por causa de un shock obstructivo. El mecanismo es suficientemente importante, que te pase un auto por arriba del tórax, abdomen, para tener ambos, ¿no? Para tener sangrado y para haber tenido un neumotórax. Si no lo puedo descartar y tengo la sospecha, es mucho mejor tratarlo y sacar eso de mi ecuación, y me quedo solamente, si sigue hipotenso, me quedo solamente entonces buscándole un sitio de sangrado. Si no lo hago, voy a tener siempre estos dos como alternativas de shock. Entonces lo que se recomienda es hacer una toracostomía digital bilateral. Sí, yo lo que primero haría, tal vez una placa, porque esta lesión baja en tórax por aplastamiento, a veces tiene lesión diafragmática importante y puede tener el pasaje del estómago que se infla y también da problemas. Entonces, a veces si la EFAS no es contundente, una placa me puede, y si es rápida, ¿no? La tengo en el shock room, le haría una placa primero. Pero la hernia diafragmática traumática no produce hipotensión. Lo que produce hipotensión es el tórax a tensión hipertensivo, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar. Claro, pero no hay signos aparentemente de neumotórax hipertensivo. Yo nunca vi un neumotórax hipertensivo en un paciente que esté respirando solo. Lo que sí vi es, si lo están ventilando con máscara, el estómago herniado con la entrada de aire, porque entra siempre al estómago, a veces te hace como un neumotórax hipertensivo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero para ir como con la evidencia y las guías que hay, en un paciente que está hipotenso y con la sospecha de tener un neumotórax, se debe drenar. Eso es como el consenso. Pero hoy tenemos el IFAS, que es casi, te diría, hipersensible para neumotórax. Si lo hicieron bien y lo ven, es y a raro veces que puede se haber... vea, y es que a veces puede haber interferencias porque puede haber si hay enfisema subcutáneo, claro, bueno, pero en este puede haber caso, dificultades para poder verlo, entonces no lo excluye. El enfisema subcutáneo es una de las... Y si tiene enfisema subcutáneo, ahí sí estoy con vos. Porque el aire salió de algún lado, pero no tenía nada este paciente. No, a ellos les quedó la duda. Dicen que no les quedó claro que pudiera tenerlo. No, la duda en la auscultación, no en el FAS. No tiene. Yo creo que ante la duda, tratar. Ante la duda es mucho menos riesgoso para el paciente tratarlo, me parece. Leticia, enfisema subcutáneo no tenía, ¿no? No, tenía enfisema en el lado izquierdo que vemos luego, pero en el derecho no. Ah, tenía ya enfisema subcutáneo. Tenía enfisema de izquierda, entonces. Ahí está. Izquierdo, pero no derecho. Doctor Sebastián Vélez. Quizás sea más... ¿Te silenciaste, Sebastián? ¿Estás silenciado? Ah, capaz que te silencié yo, discúlpame. No, me silenciaste vos. Perdón, pero quizás sea más fácil para decidir esto de colocar los tubos a ciegas, según las normas, es si el EFAST es normal o anormal. Si el eco es normal, creo que podemos quedar en duda de la colocación, pero si es anormal, no estoy diciendo si tiene buscar el neumo o el hemo, o si tiene alguna otra cosa. Si uno tiene dudas, porque no es normal, quizás sí estaría esto que propone Carlos, y también para poner otro tema más, uno de los síndromes de compresión endotorácica que puede dar hipotensión es la lesión importante del diafragma izquierdo con la subida de las divisas abdominales. Eso puede dar también síndrome de compresión endotorácica junto con un hemo masivo y el de motor de atención. Eso está descrito, y creo que, si mal no recuerdo, García, acá en Argentina, lo había descrito de esa manera. Si hay una subida masiva de las vísceras, puede dar síndrome de compresión endotorácica. Sí, es lo que hacía mención recién Eduardo Eskenazi, ¿verdad?
Bueno, perfecto. Contanos, Leticia, entonces. Bueno, seguimos, ¿no? Nosotros decidimos no ponerle el tubo y esperar a valorar, a continuar, ¿no?, con la valoración. El paciente seguía hipotenso, pálido, con frialdad cutánea. Valoramos la pelvis, que estaba estable. Aquí tuvimos un error porque no le colocamos el cinturón pélvico. No teníamos realmente lesiones externas que nos indicaran que pudiera haber una fractura de pelvis, pero bueno, el paciente estaba hipotenso, pues debíamos haberlo puesto. Y en el FAST no vemos líquido claramente, pero vemos una imagen en el hipocondrio derecho que nos quedan ahí las dudas. Entonces, en este momento, de nuevo, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Repetimos el FAST o vamos directamente a quirófano y le hacemos una laparotomía urgente? ¿O le hacemos un escáner por confirmar las lesiones que podamos tener? ¿O primero hacemos las radiografías y luego valoramos hacer un escáner? Discúlpame, me perdí. ¿Cómo es la situación de la hemodinámica del paciente en este momento? El paciente está hipotenso, está en 80-50 y está a 104 latidos por minuto. ¿Y cuánto líquido le pasaron más? Le pasamos 1000 de sueros. Y a pesar de eso no recuperó nada. A pesar de eso no recupera. Y ustedes en realidad no le están viendo por ningún lado sangrados o evidentes. O sea, el FAS abdominal les dio negativo. Ustedes cuando hacen el FAS extendido también miraron la pleura, tampoco vieron líquido. Tampoco. Una precisación. Los 1000 de suero estaban pasando, ¿eh? No es que hayan pasado 1000 de suero y el paciente seguía hipotenso, es lo que pusieron para la reanimación. Todavía estaban haciendo la reanimación del paciente. Hay una tensión de 80, bueno, nosotros con tensión permisiva de 80, el paciente sangrante nos apañamos con 80, que iba bien. Pero no habían pasado 1000 y el paciente seguía hipotenso, ¿eh? Bien, acá en el chat hay una propuesta. Creo que es de Guillermo Barilaro, ¿no? Drenaje pleural derecho, radiografía de pelvis y laparotomía. ¿Puede ser, Guillermo? Sí, me parece que ante la duda, sobre todo por la condición hemodinámica del paciente que es apremiante. ¿Por qué derecho, Guille? ¿Por qué derecho? Si era de izquierdo toda la patología. Pero decía que tiene hipoventilación derecha. Sí. Ah, derecha, eso no lo vi, perdón. Sí, perdón. No, bueno, decía que cuanto peor está el paciente, uno encuentra un poco más de, digamos, de flexibilidad para hacer procedimientos invasivos, y en este caso, bueno, el drenaje pleural derecho, para tratar lo que podría ser un hemotórax derecho, parecía que no era neumotórax, pero podría ser un hemotórax, que a veces por ahí no es fácil de ver por la ecografía. Y después, bueno, aparentemente hay que descartar algo abdominal. La placa de pelvis, si se puede hacer rápidamente, nos permitiría ir a quirófano con cierta noción si puede haber un sangrado pélvico, y la laparotomía queda impuesta por descarte, ¿no? Buscando un foco sangrante abdominal por descarte de otros sitios. Creo que lo que más apura acá es la condición hemodinámica del paciente, aún a expensas de que podamos hacer algún procedimiento de más. Si podemos hacer una placa de tórax rápido, sería buenísimo también. Bien. Carlos Pilasi. A ver, el problema es que tiene hipotensión, o sea, reducción del murmullo vesicular a derecha con enfisema a izquierda y un auto que le pasó de derecha a izquierda. Entonces, con un paciente hipotenso yo le drenaría ambos tórax. No, creo que ponerse a elegir aquí cuál es el problema, pareciera que está en el tórax, importantemente, y no podemos descartar el abdomen. Yo lo haría con eso. La radiografía de tórax en un paciente acostado en el shock room se ha visto que tiene bastante poca... va a dar bastante poca información. Si nos puede dar algo, a lo mejor no nos va a sacar de la duda, a lo mejor nos va a hacer perder tiempo. Yo creo que con un paciente hipotenso, con la sospecha de que esto está en el tórax, hay que actuar y tratar de estabilizar al paciente antes de ir al TAC, que me parece que sería el segundo lugar donde ir, porque hay que ver qué pasa con el abdomen. Bien. Y en el tórax también está el corazón. El auto le pasó por arriba del tórax, Leticia. ¿Era esa la noción que ustedes tenían? Sí, parecía. Bien. Tenía un FAST negativo para derrame pericárdico. El FAST no mostraba derrame pericárdico, bien. Y no tenía cambios eléctricos de contusión miocárdica tampoco. Por eso, tampoco tenía. Chica, ¿cómo estáis? Sí, siempre. Acá el doctor Daniel Sánchez pregunta en el chat justamente si al hacer el FAST se pudo evaluar la motilidad cardíaca. Porque pregunta si no encontramos sitio de sangrado, podría haber una contusión. Bueno, realmente descartamos que hubiera líquido pericárdico.
Era un poco la información que teníamos. Bien. Doctor Sebastián Vélez. Bien, ahí, con respecto a la propuesta de Guille, creo que si lo vas a llevar, Guille, a quirófano, si esa es la idea, para hacer una laparotomía, y creo que sí le pondría los 2 tubos, porque en realidad tiene la hipoventilación a la derecha, pero la lesión a la izquierda. Y no descartaría todavía lo de Eduardo, ¿no? Lo del diafragma. Creo que eso es un mecanismo de trauma lo que tiene para lesión diafragmática. Si uno tiene ese tipo de mecanismo, tiene que pensar en lesión de trauma cerrado de diafragma. Bien. Doctor Nicolás Martínez, no sé qué pusiste en el chat, ¿estás pensando en lesión medular, columna? A ver. Sí, hola. Sí, buen día. Claro, lo primero en estos enfermos es siempre pensar en la parte del sangrado, pero con el FAS y todo me está tirando a pensar otras cosas. Igual estoy de acuerdo con Guillermo, fue lo que puse primero, le hubiera puesto el tubo y ya estaría operado. Y después pensar en lo demás. Lo que pasa es que no tengo un enfermo estable como para llevarlo a tomografía, que es lo que aclararía todo. Bien. Bueno, cuéntanos, Leticia. Pues continuamos, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue realizar las radiografías, efectivamente, y realizar el escáner. ¿Por qué tomamos esta decisión? Pues porque, como decía el doctor Briotti, estamos con el paciente en una hipotensión permisiva, estábamos pasando todavía todos los líquidos y teníamos una alta sospecha de sangrado abdominal por la lesión que tenía también en epigastrio. Teníamos disponibles las radiografías de manera inmediata. Y también porque las características que tenemos en nuestro hospital, al ser un hospital pequeño, tenemos la disponibilidad de realizar el escáner y tener los resultados en un plazo de 10 minutos y la disponibilidad de quirófano muy cerca de la sala de radiología, ¿no? Y esto nos cambia también un poco el manejo que podemos hacer con los pacientes. Claro. Y aquí, haciendo un poco de paréntesis, ahora volvemos a esto para acabar con la D. El Glasgow era de 15, las pupilas eran normales, tenía dolor a nivel de la columna dorsolumbar, pero la movilidad y la sensibilidad estaban conservadas a todos los niveles. Tenía, además de estas lesiones que habíamos mencionado, tenía un scalp craneal pequeño occipital, crepitaban los arcos costales a nivel posterior lateral izquierdo y el abdomen estaba blando y depresible, y no tenía lesiones en el periné ni deformidades de los huesos. El tratamiento que le hicimos, ¿no? Tenía la inmovilización cervical, le inmovilizamos la columna, administramos oxígeno, 1000 de sueros, le sondamos y la sonda nos da menos de 100 de orina normal sin hematuria. Cubrimos al paciente y aquí teníamos que haber puesto el cinturón. La analítica que nos viene tiene una hemoglobina de 12, una LDH de 500 y una CK de 400, y el resto del hemograma y bioquímica normal, y no tenemos gasometría al ingreso. Y volviendo a donde estábamos, ¿no? Habíamos dicho que le hacíamos las placas. Esta es la placa de pelvis que tenemos, una placa de pelvis normal, no vemos ninguna fractura severa, y este es el tórax que tenemos. Finalmente, el problema en el tórax estaba en el tórax izquierdo, vemos un montón de fracturas costales izquierdas, la calidad de la imagen no es muy buena, pero sí que el tórax izquierdo parece que está velado, y en el tórax derecho efectivamente parece que no tenemos ningún problema severo. ¿Y ahora qué hacemos, no? Le ponemos directamente el tubo de drenaje en urgencias, o le llevamos al quirófano para hacer una toracotomía, o acabamos y hacemos el escáner para ver cómo está el abdomen y ya lo llevamos al quirófano. ¿Qué pensáis? Ustedes dijeron que hicieron la tomografía. Sí. Y bueno, ya está, mostrarnos la tomografía. Vamos a ataque entonces. Ya fue. Bueno, pues este es el escáner, ¿no? En el cráneo y en la columna cervical no tiene nada, y en el escáner torácico vemos esto. En el tórax derecho está normal y vemos un hemotórax izquierdo masivo, fracturas costales de la 3 a la 11, y aquí ahora abajo vamos a ver un sangrado activo de la arteria intercostal, más o menos la 10-11 arteria intercostal, como origen de ese hemotórax. El mediastino estaba bien, no vemos lesiones del corazón ni de los grandes vasos. Y este es, a ver, el escáner abdominal. En el abdomen lo que vemos
Es un hematoma aquí a nivel de los vasos ileocólicos, también con un foco de sangrado activo a este nivel. Eso es lo que veíamos en el ecofast, el hematoma, y líquido abajo en la pelvis como hemoperitoneo. No vemos neumoperitoneo ni ninguna otra lesión en el abdomen. Bueno, pues en esta situación tenemos al paciente en shock hemorrágico, ¿no? Por un hemotórax izquierdo con sangrado activo de la arteria intercostal y hemoperitoneo con sangrado de los vasos ileocólicos. ¿Y qué hacemos ahora, no? Un drenaje torácico ahí en urgencias directamente, o lo llevamos a quirófano y abrimos primero el tórax y luego la parotomía, o primero el abdomen y luego toracotomía, o le ponemos el drenaje torácico en el quirófano y hacemos luego una laparotomía. Y te hago una pregunta, Leticia. Si por un momento obviemos que en realidad tiene lesión en 2 cavidades, ¿verdad? Con sangrado activo en 2 cavidades, tórax y abdomen. Pero vamos a obviar momentáneamente la parte abdominal. ¿Ustedes tienen o tendrían la posibilidad de angiografía y angioembolización inmediata en el hospital? No Bien. tenemos, no. Bien. No tenemos en nuestro hospital. Porque si obviáramos lo abdominal, una opción podría ser de pronto el drenaje pleural y la angioembolización de ese paquete intercostal. Pero nosotros tampoco. Nuestro hospital. Fernando. De manera inmediata tampoco. Sí, Nicolás. Disculpa, Leticia, ¿podés poner la imagen que se muestra el sangrado de la arteria intercostal? Sí. Porque se me ocurre que debe ser muy difícil diferenciar con la fractura ósea, ¿o no? Sí, de ¿O hecho, se ve clara? inicialmente el radiólogo tenía sus dudas. A nosotros nos parecía que pudiera ser un sangrado. Inicialmente lo daban como una fractura desplazada, realmente tiene un montón de fracturas desplazadas. Pero mirándolo con detalle sí que les parecía que también como tiene el artefacto ahí justo de la imagen es un poco difícil. Claro. Ahí. Hay una fase más tardía de este TAC donde se ve mejor el sangrado del intercostal, por eso que el radiólogo luego lo tenía más seguro. Bien, perfecto. Sebastián Vélez. Fernando, quería no contestar la pregunta del próximo slide, sino de la tomografía, aprovechando que tenemos tomografía y que se puede reconstruir en algunos casos, no sé si ellos tienen multicorte, pero es útil ver siempre la fase pulmonar, o sea, y también ver los otros cortes, porque a veces también pueden evidenciar otro tipo de lesiones. Recuerden que le pasó el auto por encima, teóricamente, no nos quedamos solamente con fracturas costales. Y yo no veo bien la transición del diafragma ahí, aparentemente no hay nada importante, pero viendo los otros cortes y viendo también la disposición pulmonar, se puede evidenciar otro tipo de lesiones, inclusive lesiones del parénquima pulmonar, que bueno, en esta, que es una proyección para abdomen, no se puede. Bien. Se me ocurre hacer otro comentario, Fernando. Pará, Nicolás, para que hace rato que tiene levantada la mano Eduardo. No, disculpa. Dale, Nico, ¿qué querías hacer? Disculpen. No. Sí, para mí no era un hemotórax masivo. En la placa no se ve como hemotórax masivo. En la radiografía de tórax tiene que verse bien velado, no se veía velado, se veía trama con una trama difusa, que eso se ve cuando no es masivo. Cuando le sacan la placa al costado también se ve así. Y en la tomografía se ve que es líquido que está libre, no es masivo. Yo lo que haría es ponerle el tubo de tórax y ir a la parotomía. La mayoría de los pacientes con la expansión pulmonar no es que va a dejar de darle intercostal, pero puede contemporizarlo y ver qué pasa y ver el ritmo de sangrado. Y después el abdomen, que es una cavidad no compresible, es lo primero que hay que ir a solucionar. Bien. Nicolás Martínez, ¿querías decir algo? Sí, disculpa Fernando, que no me da para las reacciones, no me da para levantar la mano, no me aparece. Tranquilo. En el abdomen igual me parece el sangrado que mostró en los vasos iliocólicos, se supone que es de la arteria o de la vena ilíaca. ¿Y el mecanismo traumático cuál sería? ¿Sin fractura? ¿Es como raro o no? ¿Por aplastamiento? No, pero de las arterias cólicas, no de la ilíaca. Rama de la mesentérica. Claro, de la rama de la mesentérica. Perfecto. Sí.
Ana Milena, ¿querés ampliar lo que pusiste en el chat? No entendí mucho porque te voy siguiendo a todos. Primero que nada, perdón por la tardanza, pero estaba posturno y para variar media durmiendo y vi mal la hora. Buen Pensé que día, era la buen día, 11. bienvenida. Perdón. No, todavía no duermo, todavía ni buen día, sigo ayer. A ver, se supone que uno pone los tubos pleurales, ve el débito y ve si lo abre o no, pero con ese sangrado intercostal, con lo que se veía en el escáner, yo empiezo por la toracotomía y después sigo por la laparotomía. Ahora, si es que no tengo la posibilidad de tener 2 equipos y que uno haga tórax y al mismo tiempo abdomen. Creo que no hay dos equipos, ¿no es cierto? ¿No? 2 equipos quirúrgicos. No. Te está No. Entonces, primero partiría por la toracotomía y luego me voy a la laparotomía, porque era un hematoma retroperitoneal, ¿no es cierto? No, era un sangrado activo es un sangrado activo de una arteria ileocólica. Hola, No. Ana, el hematoma estaba en el meso. En el meso, sí. Y más, no haría toracotomía, haría videotoracoscopía en este paciente. Carlos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te España? Chuta, no sé, yo me voy por la toracotomía, soy un poquitito agresiva y de ahí me iría a la láparo. Bueno, muy bien. Gracias, Ana Milena. A ver, Carlos Pilasi. Yo por una de las pocas veces que estamos en desacuerdo con Ana Milena, yo no tocaría todavía el tórax. Yo partiría por un tubo pleural que me da tiempo para ver cómo se comporta ese tórax, que se expanda el pulmón y ver en qué, de acuerdo con lo que dijo el doctor anteriormente. Sí, yo haría exactamente eso. Igual que Eduardo, Igual que Eduardo, haría eso, pero me parece que el abdomen, ese sí, no tiene ninguna posibilidad de mejorar. Ese hay que ir a operarlo. Entonces, a lo mejor voy a tener que entrar al tórax, puede ser, pero veamos cómo se comporta después de que le pongo el tubo y expando ese pulmón. A lo mejor no es necesario. Si es necesario, bueno, entro, pero creo que la prioridad ahora la tiene el abdomen. Lo que nos dijo Guillermo Marilaro hace rato, drenaje pleural y laparotomía. Exacto. Bueno, adelante, Leticia. Pues efectivamente eso es lo que hicimos. Llegamos a quirófano y le pusimos un drenaje torácico y salieron 1100 hemático. Y ante este hallazgo, pues efectivamente empezamos a hacer la laparotomía, dejamos a alguien encargado de vigilar el tubo de tórax para que nos avise si hay alguna incidencia, y el tubo de tórax luego da 160 en la próxima hora, de manera que tenemos un total de 1160 hemático autolimitados en el tórax. ¿Por qué decidimos hacer el tórax primero? Pues un poco, no sé si siempre es difícil decir siempre en medicina, ¿no? Pero por el orden de prioridades sabemos que las lesiones más letales nos las encontramos ahí, el tórax se iba a matar antes que el abdomen y tenemos que solucionar ese problema antes. ¿Por qué un drenaje y no la toracotomía? Pues el drenaje efectivamente es una solución inmediata a problemas que tenemos en el tórax letales y muchas veces es la solución definitiva, como fue en este caso. Tiene una baja tasa de complicaciones y tenemos que recordar que la necesidad de toracotomía finalmente en un traumatismo torácico la necesitamos en un porcentaje muy bajo de pacientes, menos del 10% de traumatismos cerrados y menos de 30 en penetrantes. Teniendo claras las indicaciones de la toracotomía, ¿no? 1500 hemático por el drenaje o débitos de más de 200 la hora en las primeras 2 o 4 horas o inestabilidad del paciente que necesita transfusiones repetidas para mantenerse estable o taponamiento cardíaco, lesiones cardíacas o de grandes vasos o lesiones traqueobronquiales. Un poco una pincelada sobre el tratamiento desde el punto de vista anestésico. Importante ante la posibilidad de que tengamos que hacer una toracotomía, poner el tubo con posibilidad de aislamiento pulmonar. En la analítica intraoperatoria ya tenemos una acidosis con un exceso de base de menos 11, hemoglobina de 9, compatible con el sangrado que sabemos. Y le pasamos 4 concentrados de Matías, 1 gramo de ácido tranexámico, una ampolla de cloruro cálcico y 1000 de sueros necesita. Necesito drogas vasoactivas a dosis bajas y estuvo estable respiratoriamente durante la cirugía. Ya hemos tratado el hemotórax con el drenaje torácico, que ha sido autolimitado. ¿Y ahora qué hacemos, no? Como ya hemos tratado el hemotórax, llevamos al paciente a la UCI o le hacemos la laparotomía o
trasladamos al paciente para una embolización intercostal. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Procedimos a la laparotomía. Estábamos todos de acuerdo en la laparotomía, ¿no? Sí. El paciente está inestable, tenemos un foco de sangrado activo abdominal y tenemos que controlar eso. Hacemos una laparotomía sifopubiana, páquina abdominal, vamos revisando por cuadrantes y efectivamente la única lesión que vemos es un hematoma expansivo a nivel de los vasos ileocólicos, de manera que procedemos a la ileocectomía y la ligadura de los vasos. Le dejamos al paciente con el abdomen temporalmente abierto porque seguía inestable para revisarlo en 24-48 horas. Leticia, te interrumpo un segundo, que Pilar sí está pidiendo la palabra. Carlos, adelante. Solo un par de consideraciones con respecto a lo de anestesia. No es necesario un tubo con doble lumen o con aislamiento pulmonar, porque eso puede ser un poco más difícil a lo mejor de encontrarlo, si está perfecto, pero no es necesario. O sea, se puede operar perfectamente sin tener el aislamiento pulmonar. Debería haberse activado un protocolo de transfusión masiva o dar un poco más, porque solamente escuché de Matías, pero no escuché nada de plasma fresco ni de plaquetas. Se activó el protocolo, Carlos, se activó el protocolo. Ah, dale. Bueno, eso, que hay que dar entonces una transfusión balanceada y el protocolo de tranexámico son 2 gramos, 1 gramo y una infusión de 8, o lo que se está haciendo ahora que son 2 gramos de entrada. Y tratar de evitar drogas vasoactivas. Entonces me parece que un paciente que todavía seguía medio inestable, a lo mejor necesitaba más sangre en vez de darle más droga vasoactiva. Y entonces, si está así de inestable, me parece de acuerdo con dejar el abdomen abierto y hacer una cirugía de control de daño. Vos sabés que, perdón, tuve una discusión con los anestesiólogos la semana pasada, donde están haciendo inicialmente drogas vasoactivas y me mostraron un trabajo español donde le hicieron el análisis de las vellosidades o de las células bucales y vieron que no había hipotensión, mostraron vasoconstricción y parece que andaría un poco mejor si empiezan antes. Yo estoy totalmente de desacuerdo, pero empezaron a hacer esas pruebas a bajas dosis y parecería que es un poco mejor en el manejo de estos shocks limitados o no masivos. Pero, bueno, no sé, yo vuelvo, saco lo digo como algo que... Como algo nuevo, dice que se están... Sí, parecería, mira, no lo sé, pero es raro. Hay un tema que han seguido investigando muchísimo, y es un tema que a mí me interesa en particular, así que como que lo sigo bastante, pero parece ser que si bien han habido algunas intenciones de hacer esto con dosis bajas, generalmente cuando toman la totalidad de los pacientes que están exsanguinándose, les va más mal a los pacientes que utilizaron droga vasoactiva. Hay una droga que están tratando de utilizar ahora, que es la vasopresina, porque aparentemente en los pacientes en shock hipovolémico tienen una baja de la vasopresina. Esto es una cosa experimental, pero bueno, se las comento porque es algo que se está estudiando ahora, y aparentemente dar vasopresina para llegar a niveles normales, no niveles supraterapéuticos como usar vasopresina como un agente vasopresor, sino que para llevarlo a niveles normales, porque en estos pacientes habría una baja, se supone que tendrían aparentemente mejor respuesta. Pero hasta ahora el consenso que hay en todas las guías clínicas de trauma es que no debiera usarse droga vasoactiva o debieran limitarse al máximo, excepto en TEC y en shock medular. En los pacientes que están con shock hemorrágico debiera ser el tratamiento basado en hemoderivados. Gracias, Carlos. Ana Milena. Súper de acuerdo con Carlos porque hay 2 estudios grandes que aparecieron en el Lancet hace 2 años y que establece claramente, bueno, en esos estudios, que usar vasoactivos en pacientes con shock hipovolémico de entrada aumenta la morbimortalidad en forma salvaje. No me recuerdo los números. Y también ya se está viendo el cuento de la vasopresina, que también estaría en forma experimental y hace 2 años más o menos que están con ese punto de vista. Pero igual con Carlos, o sea, ahora sí de acuerdo, no, los vasoactivos de entrada, no. Ahí está, gracias Ana Milena. Bueno, adelante Leticia. Sí, seguimos, ¿no? Y bueno, ya casi terminamos. Tenemos al paciente con el drenaje torácico, le hemos estabilizado, le hemos hecho la laparotomía para controlar el sangrado abdominal. Y
y ahora pues nos planteamos, ¿no? Estamos en un hospital pequeño, hemos dicho que no tenemos posibilidad de radiología intervencionista, entonces pensábamos que hacemos, dejamos el paciente en la UCI o trasladamos al paciente, necesita una eventual embolización de la arteria intercostal si el paciente se vuelve a inestabilizar o hay algún problema con ese sangrado en el tórax, ¿no? Pues eso es lo que hicimos, hablamos con el hospital de referencia y le trasladamos al paciente cuando ya está estable en condiciones seguras de traslado. El paciente en el hospital de referencia pues, se mantuvo estable las siguientes 12 horas, no necesitó embolización de la arteria intercostal finalmente porque el tubo de drenaje no tuvo más débito y se revisó la laparostomía a las 24 horas, se hace la anastomosis hilocólica y cierre primario abdominal y actualmente el paciente todavía sigue en proceso de recuperación en la UCI. Y eso es todo, muchas gracias. Excelente, excelente, muy buen caso, muy buen caso. Eduardo Eskenazi, adelante. ¿Sigue intubado? Pues justo el otro día la habían extubado, la habían recuperado, estaba a punto de pasar a planta, pero el paciente se retiró el drenaje torácico que todavía tenía y empezó con una insuficiencia respiratoria y le tuvieron que trasladar de nuevo a la UCI. Bueno, porque en este paciente, luego de todo esto, tal vez, como no me acuerdo, pero creo que tenía varias fracturas costales, ¿no? Sí, de la 3 a la 11. Exacto. Y con ese sangrado, yo lo que haría es, si hay una indicación y teniendo todos los materiales, que tal vez ustedes lo tienen más fácil allá, es hacer una video, ver bien adentro de la cavidad cómo está, eventual ligadura y la estabilización de este tórax. Le pondría unos Reblock o unos estracos y sería lo ideal para este paciente. Más porque es joven Claro. y necesita su cavidad torácica Claro. bien formada. Eso es lo que haría yo ahora, luego de esta etapa, a este día, porque aparte pasa esto, que el paciente no ventila bien y lo tuvieron que intubar de vuelta y con la fijación de la pared anda mucho mejor. Bien. Leticia, te están preguntando en el chat qué técnica utilizaron para el cierre abdominal temporario, para la laparostomía. Utilizamos la Aptera, que es el dispositivo que tenemos en nuestro hospital. ¿Siempre usan el Aptera de entrada, de inicio? Siempre utilizamos el Aptera, sí. No empiezan con la técnica de Baker, digamos, armándolo y después el Aptera para el final, no. Siempre la Aptera. Tienen dinero, ¿viste? Nosotros no tenemos el acceso a la Aptera así tan liberalmente. Usamos la técnica de Baker. Bueno. Y nosotros utilizamos el Aptera, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? No, excelente caso, ¿no? Realmente es porque estos son los pacientes más difíciles. Yo creo que en líneas generales no se puede hacer aseveraciones, pero siempre el trauma cerrado suele generar más desafíos de decisiones que el penetrante. El penetrante es grave por la exsanguinación, por la lesión devastadora, pero el cerrado tiene esa cuestión de tomar decisiones tácticas, de lesiones múltiples, ver dónde está la prioridad. Realmente creo que son más difíciles a la hora de decidir. Así que excelente cómo se planteó y las decisiones que se tomaron, siempre en un contexto difícil. Sin duda. Yo quiero felicitarlos también, sumarme a las felicitaciones, realmente un caso muy interesante y muy bien presentado por Leticia. Nos gustaría que siguieran con nosotros y están formalmente invitados a reunirse con nosotros todos los días a esta hora. Sería un gusto tenerlos. ¿Algún otro aporte, algún otro comentario? No, Fernando, yo me quedé con una consulta, porque yo tenía un concepto que era grabado a fuego, y que era que el tubo de tórax no iba a parar un sangrado de la arteria intercostal o de la arteria mamaria. Entonces ahora me quedé complicado, porque yo lo hubiera operado simplemente para hacerle, si no tenés la angiombilización, para hacerle la hemostasis de la arteria intercostal esa. Claro. Sí, mira, Carlos Piracci levantó la mano, capaz que te va a decir algo al respecto. Dale, Carlos. Perdona, aquí estaba cerrado. Solo un comentario de salida que también lo vimos en el caso de la semana pasada, que a veces al tener más recursos, a veces uno se pierde un poco. Si en este caso hubiéramos estado en un lugar que no tiene TAC, le hubiéramos puesto el tubo pleural y a lo mejor no hubiéramos sabido de esa extravasación de la arteria intercostal y el débito hubiese bajado y no hubiéramos ni siquiera pensado probablemente en la toracotomía.
Creo eso como para tomar en cuenta que al final la base o los conceptos básicos son los que tienen que ser los principales, independiente tanto de los recursos. Y creo que es importante recordar el uso de la toracostomía digital, porque eso sí está demostrado en un paciente hipotenso que tenemos la sospecha, no tenemos que tener certeza, tenemos que tener solo la sospecha, hacer toracostomía digital, sacar al paciente del shock y quedarnos con sacar esa variable dentro de la ecuación. Lo mismo que en un paciente que tenga el mecanismo o sospecha de que pueda tener fractura de pelvis, poner un cinturón pélvico. No es necesario tener el diagnóstico. Son procedimientos relativamente simples, pero creo que es bueno recordarlos porque hay un tiempo preciso para hacerlo. Exacto. Mientras antes, mejor. Muy bien, gracias, Carlos. Roberto. Sí, no, yo lo puse en el chat, pero me parece importante porque tuvimos un paciente relativamente similar y guiarse solo con el débito del tubo, sobre todo con débitos que están en el borde, porque este sangró 1200, y en pacientes en shock, puede ser que los tubos se tapen y nos hagan creer que la hemorragia paró y en verdad sigue sangrando, así que yo le hubiese hecho un FAST antes de salir de quirófano, sobre todo con el diagnóstico del sangrado de la vía sistémica por la intercostal, como decía Nicolás. Estaría un poco más atento que lo habitual. Gracias, Roberto. Eduardo, ¿qué nace? Y acá entra lo mismo. Yo estaba pensando lo mismo que dijo Carlos recién, esto de antes no teníamos TAC y le poníamos el tubo y andaban bien. Pero acá entra mi propuesta, y acá la videotoracoscopía de ingreso, antes de poner el tubo, o que no costaba nada, hubiese sido ideal para sacar los coágulos eventuales si se le tapa el tubo, como dijo Roberto, y eventualmente hacer la ligadura esa intercostal perfectamente por afuera y localizado. Una cosa, Eduardo, pero estaba inestable el paciente, ¿no? No, ¿Le habrías hecho igual una BTC con el paciente inestable? ¿Entraron a operarlo inestable? Estaba ahí, en el límite, le hicieron tomografía, le hicieron todo. Estaba en el límite, fue ataque. Por eso, fue ataque, fue todo. Yo, inestable no, indudablemente no, pero en este paciente, antes de colocarle el tubo, le pones la video y le grabás. Inestable no hacemos nada raro. Estamos ahí, en de los límites, ¿no? Pero tenemos un sangrado en el abdomen y hay que cambiarle la posición para hacer una BTC. Tendrías que ponerlo de lado. Sí. Me parece un riesgo innecesario. Eso es cierto, tenés razón. Carlos, adelante. Eduardo, pero de salida podrías haberlo hecho, tal vez. Si te daba duda, podrías haberlo hecho. Sí, eso podría ser, sí. Bueno, yo porque no tengo la mano para levantar ahí en el dibujito, pero la verdad que nosotros preparamos el campo para toracotomía, estamos todos listos por si acaso había que hacer una toracotomía, el drenaje estaba afuera, se podía ver bien el drenaje, y al final paró el drenaje, el paciente al final de todo se estabilizó, así que lo dejamos paciente estabilizado con un drenaje que había dejado de drenar. Y nosotros pensamos, nosotros no tenemos cirugía torácica en nuestro hospital, tampoco tenemos embolización. Así que el paciente estabilizado se fue a UCI y así estabilizado se trasladó al centro de referencia que sí que tiene cirugía torácica y eventualmente una embolización, por si acaso este tubo de drenaje no hubiese sido suficiente. En 20 minutos ya estaba en el hospital de referencia con todas las medidas necesarias, pero el paciente se mantuvo estable y todo y no fue necesario. La verdad que nosotros dudamos mucho en hacer la toracotomía o no, porque como estaban comentando los compañeros, estábamos muy en el límite. Pero luego nos fiamos de la clínica del paciente que remontó, se estabilizó y nos fiamos luego de nuestro tubo de tórax que había dejado de drenar. Sí, hay siempre el riesgo y por eso que el paciente estable se trasladó al hospital de referencia con todos los medios por si acaso había que hacer algo. Claro, perfecto. Roberto. No, una pregunta, Eduardo, sobre la VATS, si la haría con intubación selectiva o con intubación traqueal común. Y ya lo hablamos. Este paciente ya lo habían puesto a la selectiva, me parece, dijeron eso, así que ya estaba hecho. Y eventualmente ya lo habíamos hablado.
aunque no tengas selectiva, lo dejas en espontánea y el pulmón se colapsa. Bien. Acá en el Hay chat, que saber hacerlo. pero acá en el bueno. chat el doctor Juan Miguel Zumba plantea una punción torácica. Doctor, ¿quiere ampliar usted el concepto? Punción y aspiración, creo que está planteando en el chat, ¿no? Él lo plantea en el caso que no tenga otra opción, ni tomografía, ni nada, como dice que está en medio rural. Claro, pero la opción que planteaba Carlos Pilasi de toracostomía mínima con el dedo, de toracostomía digital, ya como que uno sale de esa duda y le coloca en todo caso un tubo, un drenaje pleural, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, si no hay más comentarios, no me queda más que felicitarlos, agradecerles por el caso a ambos hospitales y a ambas presentadoras que estuvieron excelentes. Realmente ha sido un placer estar con ustedes y si están todos de acuerdo nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien. Saludos. Chao, gracias. Buen fin de semana.